Método de investigación mixto. Este enfoque es utilizado por muchos especialistas, los cuales utilizan diversas fuentes de información y datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Algunos ejemplos son pruebas de laboratorios, entrevistas, historiales clínicos, donde utilizan datos como textos, imágenes, números, entre otros, haciendo una unión de los datos y de este modo hacer un estudio más confiable. La combinación de los enfoques puede hacerse en diversos grados de preponderancia cualitativa, mismo estatus o preponderancia cuantitativa. Este método es apropiado usarlo cuando se tiene un valor agregado en comparación a utilizar un único enfoque. El método mixto puede tener una naturaleza compleja, ya que presentan dos realidades, una objetiva y otra subjetiva. De igual manera, este enfoque tiene algunas características explicadas brevemente. Logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ya que hay una percepción más integral y completa. Produce datos más ricos y variados con multiplicidad de observaciones. Potencia la creatividad teórica, ya que abundan los procedimientos críticos de valoración. Apoya con mayor solidez las inferencias científicas. Permite una mayor exploración y explotación de los datos. Hay un mayor éxito al presentar los datos ante una audiencia hostil. Desarrolla nuevas destrezas o competencias en materia de investigación. Además, se identificaron otras justificaciones o razonamientos para utilizar el método mixto. Incremento de validez, compensación y complementación, ya que se contrarrestan las debilidades del método cuantitativo o cualitativo. Multiplicidad, al responder un número mayor de preguntas de investigación. Gran capacidad de explicación, al poseer los dos métodos y se reduce la incertidumbre. Posee una conceptualización más completa y diversidad de varios puntos de vista, entre otros. Un proceso mixto es un estudio híbrido donde concurren diversos procesos. Se suelen tomar en cuenta diferentes etapas donde se integran los enfoques cuantitativos y cualitativos, las cuales son el planteamiento del problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de los datos, los procedimientos de análisis y la interpretación de los datos. El planteamiento del problema de estudios mixtos comienza con el mismo que demanda claramente el uso e integración de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Tiene tres momentos decisivos: al inicio del estudio, al momento de tomar decisiones sobre métodos y una vez que se tienen los primeros resultados e interpretaciones emergentes. Cuando se plantea un estudio mixto, tiene que tomar en cuenta en ambas partes del mismo, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Puede tener tres vertientes. La primera vertiente es formular los objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas de una manera separada. La segunda vertiente se puede redactar una o varias preguntas mixtas o integradas y después dividirlas en preguntas derivadas o secundarias cuantitativas y cualitativas. Esto ayudaría a responder a cada rama o fase de la investigación. Este es el método más común en indagaciones concurrentes. El tercer y último es describir preguntas para cada fase de la investigación conforme vaya evolucionando el estudio. Este es el método más usual en los estudios secuenciales. Con respecto a la justificación, Creswell sugiere que el investigador esboce una muy breve historia de la evolución de los métodos mixtos e incluya una definición, debido a que estos son relativamente nuevos en las ciencias. Hernández, Sampieri y Mendoza consideran que esto solamente debe hacerse cuando el planteamiento se presenta ante una comunidad poco o no familiarizada con este tipo de indagación. Otra manera que facilita la formulación del planteamiento del problema es la siguiente: comenzar con el propósito, objetivo o intención conjunta del estudio. Indicar el diseño utilizado, ya sea general o específico. Discutir las razones para combinar ambos enfoques y en cada rama clarificar el centro del estudio. Ahora, para la revisión de la literatura, se realiza una revisión exhaustiva y completa de acuerdo al planteamiento del problema, y esto va de igual manera que si el método fuera cualitativo o cuantitativo. En las hipótesis se incluye en y para en la parte o fase cuantitativa, cuando mediante nuestro estudio pretendemos algún fin conformatorio o probatorio, y son un producto de la fase cualitativa. Podemos tener hipótesis predeterminadas, derivadas del planteamiento del problema,
hipótesis emergentes durante el proceso de investigación e hipótesis derivadas de resultados cualitativos, cuantitativos o de la mezcla. El diseño de un estudio mixto implica un trabajo único y un diseño propio. Esto significa que es una tarea más artesanal que los propios diseños cualitativos o cuantitativos. Sin embargo, hay varios modelos generales de diseños que combinan los métodos y que guían la construcción y el desarrollo de un diseño mixto particular. Un investigador puede tomar una base de un diseño mixto y desarrollarla de acuerdo a su propia conveniencia. Los diseños mixtos específicos. Comenzaremos con el exploratorio secuencial. En este diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos, seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos. En este diseño existen dos modalidades. La modalidad derivativa. En esta modalidad se recolectan y analizan datos cuantitativos. Se hace sobre los resultados de los análisis cualitativos. Y tenemos la comparativa, que es una fase inicial donde se recolectan y analizan los datos cualitativos para explorar un fenómeno, por lo general una base de datos. Posteriormente, en la segunda etapa, se recolectan y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base de datos. El descubrimiento de ambas etapas se comparan e integran en la interpretación y elaboración del reporte del estudio. También tenemos el diseño explicativo secuencial. Este se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan los datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan los datos cualitativos. La mezcla ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte de estudio. Luego tenemos el diseño de triangulación concurrente. En este modelo es probablemente el más utilizado por los investigadores que pretenden confirmar o corroborar estudios y efectuar validaciones cruzadas entre los datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. De manera simultánea se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de la investigación aproximadamente al mismo tiempo. Durante la interpretación y la discusión se determina explicar dos clases de resultados. En general, se efectúa comparaciones de base de datos. Su mayor reto reside en que a veces puede ser complejo comparar resultados de dos análisis que utilizan datos cuyas formas son diferentes. Por otro lado, en casos de discrepancia entre cualitativos y cuantitativos, debe evaluarse cuidadosamente por qué se ha dado y en ocasiones es necesario recabar datos adicionales, tanto cualitativos como cuantitativos. Muestreo. Sampieri nos define muestrear como seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo o población de interés, para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un problema de investigación. Asimismo, cuando se determina la muestra en una investigación, se toman dos decisiones fundamentales: la manera en cómo van a seleccionarse los casos y el número de casos a incluir, o sea, el tamaño. Es importante saber elegir la muestra en el enfoque mixto, porque podría afectarnos en la parte cuantitativa, ya que si las muestras son muy pequeñas, reducen nuestro poder para establecer interferencias estadísticas. Esto limitaría el número de relaciones y diferencias significativas que pueden llegar a identificarse. En la fase cualitativa, una muestra inadecuada restringe el grado en que pueden generarse meta de interferencias apropiadas. Dos factores muy importantes al tomar las decisiones de muestreo serían: la primera es el factor temporal o secuencial del diseño, concurrente o secuencial, y la segunda, la prioridad del estudio.
Cuando hablamos de la recolección de datos, el investigador debe decidir los tipos específicos de datos cuantitativos y cualitativos que habrán de ser recolectados. Esto se define en la propuesta, aunque sabemos que tratándose de los datos cual, no pueden precisamente de antemano cuántos casos y datos se recabarán. Y desde luego en el reporte se debe especificar la clase de datos que fueron recopilados y a través de qué instrumentos. La recolección de datos mixtos nos permite no solo combinar los dos, sino ponerlos en práctica, tanto que sean medibles, observables, como inferidos y extraídos de todo tipo de lenguaje, como también, por ejemplo, formas múltiples de datos obtenidos de todas las posibilidades. La elección de los instrumentos y el tipo de datos a recolectar dependerá del planteamiento de la investigación. El análisis de datos. El análisis puede ser sobre los datos originales, que se llamarían datos directos, o puede requerir su transformación. La diversidad de análisis es considerable en los métodos mixtos, ya que la selección de técnicas y modelos de análisis se relaciona con el planteamiento del problema, el tipo de diseño y estrategias elegida para los procedimientos. Han creado herramientas computacionales que nos sirven para llevar a cabo nuestra tarea de analizar los datos y también de su recopilación. Por ejemplo, las bases de datos y hojas de cálculo generales, paquetes estadísticos con módulos para análisis de textos, tal como SPSS o WordStat, programas diseñados fundamentalmente para análisis cualitativo, pero con posibilidades de combinar o convertir datos. En el caso de los resultados e inferencias, en este caso lo que se hace es analizarse los resultados de cada método buscando crear una inferencia, comentario o conclusión en la discusión. Se especifican 3 tipos de inferencias donde están las cuantitativas, las cualitativas y las mixtas, las últimas también llamadas metainferencias, que cada reporte puede representarse por medio de un método individual o de manera conjunta, en donde se presentan ya sea buscando que las cualitativas y cuantitativas conformen metainferencias o se representan por áreas en donde se especifica cada una de ellas. Las inferencias que se analizan deben alcanzar una consistencia interpretativa, es decir, que sean congruentes entre sí para evitar, digamos, error en los datos que se están analizando. En el caso de los retos de los diseños mixtos, lo que se busca es enfrentar una serie de retos donde, por ejemplo, puede parecer contradictorio ambos métodos porque puede crear sesgo de un método a otro, pueden haber muchas diferencias en los tamaños de muestra de los métodos que se están estudiando, la toma de decisiones y el análisis de datos y resultados. Por ello es importante mantenerlo de una manera congruente para poder analizar todos los resultados de la misma manera. Una serie de recomendaciones para los reportes mixtos es que debe abarcar tanto investigación cuantitativa como cualitativa. Se deben incluir ambas. Los reportes deben contener procedimientos de ambos tipos también. Los estudios mixtos es más que abarcar 2 ramas de indagación. Deben vincularse y analizarse de manera concreta ambos métodos, tanto el cualitativo como el cuantitativo. También hay atributos de informes que incluyan componentes de ambos métodos, lo que se decía, ¿verdad? Que sean congruentes y que se especifique cada método de estudio. Y un rigor que cumple es que, bueno, técnicamente algunos expertos dicen que se busca que se trabaje de manera individual los enfoques cuantitativo y cualitativo para buscar una mayor validez interna y externa, y para el caso cuantitativo y una dependencia y otros criterios para el caso cualitativo.